Mi nombre es Liliana Adriana Herrera Ramírez y como parte de la materia de interculturalidad y género, para obtener mi grado de doctor en desarrollo humano en la Universidad IEXPRO, vamos a empezar a desarrollar un tema que es muy importante, la perspectiva de la interculturalidad en la educación. La perspectiva intercultural en la educación. Vamos a ver lo importante que resulta desde casa, en la escuela, en cualquier ámbito, reconocer esa interculturalidad que nos rodea, aceptar que tenemos diferencias y crecer con esas diferencias, pero también fortalecerlas, dejarnos de discriminaciones, de rollos de yo valgo más, etcétera. Todos valemos lo mismo y ahorita vamos a ver con esta presentación mucho de este tema. Vamos a hablar de la perspectiva intercultural en la educación, pero para poder entender el tema, primero necesitamos saber qué es interculturalidad. Esta es definida como la interacción entre diferentes culturas, pero también como el respeto a la diversidad, la enseñanza de competencias y una convivencia de todas las culturas que permite que haya una convivencia propia en la cotidianidad entre pueblos. Es importante señalar que todo esto se fue dando a través de la historia, no fue un cambio inmediato, y veremos poco a poco cómo se fue dando este proceso. Existen tres etapas de educación intercultural. La primera se dio entre 1950 y 1980 y fue la alfabetización en lenguas indígenas para la castellanización. La segunda habla de la educación bilingüe y bicultural, donde buscaban equilibrar las dos lenguas y dar reconocimiento a la cultura indígena y a la cultura nacional. Y la tercera se dio en la última década del siglo XX, donde se propone la educación intercultural bilingüe. Esta se caracterizó por el reconocimiento de la riqueza cultural, del diálogo de saberes, las lenguas de valores y distintas visiones del mundo para el fortalecimiento de una identidad individual y colectiva de los pueblos indígenas. Para lograr implementar la educación intercultural bilingüe, primero fue necesario hacer algunos ajustes políticos. El primero se establece en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde en 1992 se declara México como un país pluricultural. Posteriormente, en 1994, un grupo de personas empiezan a exigir el derecho y respeto a la diversidad cultural, y todo este movimiento lleva a que en el año 2003 se emita la Ley de Derechos Lingüísticos, que establece que las autoridades educativas federales garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y sobre todo adoptarán medidas para que se respete la dignidad, la identidad y los derechos lingüísticos de los indígenas. La interculturalidad ya hemos dicho que surge como una expresión de reconocimiento de la diversidad. Esta diversidad, pues en el marco de la educación, se va a entender como la formación de habilidades que posibilitan el encuentro con los otros y la generación de competencias. Estas competencias son las capacidades que tenemos cada uno al reconocer y participar en una sociedad heterogénea o diversa, y a su vez se dividen en cuatro. La subcompetencia lingüística, que es el conocimiento de un idioma, del otro idioma, y un conocimiento amplio, no superficial. La subcompetencia del área, que nos permite reconocer el área geográfica, su clima, sus animales, su alimentación. La subcompetencia social, que nos habla de empatía y entendimiento hacia el otro. Esta es una de las más importantes porque permite esa relación o comunicación no verbal y permite el inicio de la fase del respeto y da pauta a la subcompetencia acerca de sí mismo. Esta última incluye la habilidad de reflexión acerca de la propia cultura, así como la aceptación de la relatividad cultural que lleva un conocimiento con respeto al propio choque cultural y la formación de una personalidad con características interculturales. Hemos visto el concepto de interculturalidad, sus etapas, el marco legal, sus competencias y subcompetencias, pero todo esto, ¿como para qué? Bueno, esto funciona para poder propiciar la inclusión y cohesión social de las personas, facilitar el conocimiento de
las diversas culturas y fortalecer el intercambio entre las mismas. Todo esto con una actitud de respeto que va a permitir adquirir conocimiento y valores desde múltiples enfoques. Vamos a poder eliminar barreras lingüísticas y propiciar la integración social de los niños sobre todo. Esto nos va a permitir apreciar, disfrutar y respetar el patrimonio nacional y mantener viva la memoria histórica. Con todo esto vamos a desarrollar la autoestima de nosotros y de quien nos rodea con diferentes culturas y vamos a promover la solidaridad. Esto nos va a permitir quitarnos esos prejuicios y evitar la discriminación, lo que a su vez compensará las desigualdades y va a permitir que la cultura escolar tenga una revisión, ya que los niños van a empezar a ver las cosas de manera diferente. Si bien tenemos claros los objetivos, ahora necesitamos saber cómo cumplir esos objetivos. Para esto es importante tener un ambiente escolar abierto a la diversidad, valorar el potencial de cada niño, aceptar la diferencia y que esas diferencias sean algo positivo. No sé, por ejemplo, si tenemos a alguien muy blanco y a alguien muy moreno, pues podemos enfatizar las características positivas de cada uno. Por ejemplo, el morenito resiste más el calor, pero al blanquito le quedan todos los tonos de colores. Entonces, son cosas que van a ir sumando y que van a ir haciendo que estas diferencias no se vean como una deficiencia. Y esto va a ir reafirmando la identidad cultural del niño. Por lo tanto, se sugiere que esta educación sea desde preescolar, no más avanzado, de modo tal que lo vean como algo natural, pero sobre todo que el maestro empiece a integrar ese principio de cambio en sus clases, porque si el maestro no da la pauta desde preescolar, es complicado que los niños empiecen a entender este concepto y que lo empiecen a aplicar. Entonces, generar este tipo de condiciones va a permitir que la educación fluya y que sea una educación intercultural. Si por alguna razón no logramos obtener todo lo que ya mencionamos al principio, es decir, si no permitimos que tanto maestros como alumnos se eduquen en la interculturalidad, corremos el riesgo de que se empiece a fomentar una violencia entre jóvenes, ¿no? Que se permite el denominado bullying y esto lastima mucho la autoestima de los chicos. Con las redes, con los celulares que ya cargamos, pues ya los pueden grabar y subir a plataformas que permiten que todo el mundo se entere de lo que ocurrió y eso en un caso extremo puede fomentar hasta el suicidio. Entonces es importante que empecemos a fomentar esta educación muy a tiempo. Aunque sintamos que los chicos ya son mayores, siempre dejar en claro que es importante respetar esas diferencias. Podemos crear campañas en planteles, en las redes sociales, en esos lugares donde suelen visitar los jóvenes o donde suelen leer, por ejemplo, los periódicos morales, que incluyan el tema de interculturalidad, que sea algo recurrente para ellos, que sea un motivo de reflexión, de unión y de respeto por una diversidad cultural, por una diversidad lingüística, incluso por una diversidad social y de religión, porque al final todas esas diferencias que tenemos unos con otros van a ir haciendo que unos aprendan de otros y crezcan de la mano unos con otros. Y de este modo vamos a lograr una unificación como país, pero un país lleno de muchas variedades, muchas diversidades y muchas culturas que hacen que seamos todavía un mejor lugar. Por todo lo que acabamos de ver, podemos decir que la perspectiva intercultural de la educación nos va a ayudar a crecer, a aprender y a cultivar las diferencias entre los individuos, exaltando las fortalezas individuales que van a permitir que ayuden a las debilidades de otros y siempre con mucho respeto. Si bien es un tema que aún nos falta estudiar, ya tenemos mucha información que podemos compartir con niños, jóvenes y adultos para que exista una sana convivencia. De este modo se sugiere que se generen campañas continuas para que toda la población esté consciente de esas diferencias que van a hacer que nos fortalezcamos como sociedad
y que seamos mejores personas en un futuro.